Aquí tenemos, hermanos, el texto de Hebreos 1:3 en el griego y en español. Y dice aquí la misma imagen de su sustancia o de su hypostasis, ¿sí? Y esto es lo que dice Hebreos, ¿sí? Y es la traducción de Hebreos, sustancia, de la palabra hypostasis. Y aquí tenemos la palabra hypostasis, ¿sí? Que tenemos aquí su significado: confianza, sustancia, gloriamos, un soporte, firmeza, garantía. Y aquí también literalmente, en inglés dice literalmente un fundamento. Y más abajo dice mantener abajo o una garantía. Si esto es lo que esta palabra hypostasis significa, hermanos, y esta ocurre 5 veces en las escrituras, en 2 Corintios 9:4. Aquí hypostasis se usa como confianza y no sustancia, ¿sí ve? Porque tenemos que agarrar el significado correcto para el texto que está hablando, para que no se salga fuera del contexto, si no se va a hacer un error, hermanos. Tenemos que tener eso en mente, hermanos, ¿sí? Pero la palabra hypostasis es una palabra compuesta, hermanos, de hupo, que significa abajo, y stimi, que significa en pie, ¿sí? Y esta palabra compuesta, como decimos, es de 2 palabras, ¿sí? Y ya dijimos que la primera es hupo, ¿sí? Que significa abajo. Pero, y aquí está en Mateo 8:9, esta palabra sola se encuentra en Mateo 8:9, que dice bajo, ¿sí? Y tengo bajo de mí. Esta es una palabra que abajo, ¿sí? Y la segunda palabra, que es histimi, que es mantener o estar en pie, la encontramos también, esta palabra sola, en Mateo 4:5, que aquí que se usa como pone, ¿sí? Y estas 2 palabras, hermanos, se unen como una palabra compuesta para hypostasis. Ya entendemos que la palabra hypostasis tiene un significado de mantener de abajo, ¿sí? Y cuando miramos a Hebreos 1:3 y miramos la palabra hypostasis, entonces aquí ya podemos ver que Hebreos 1:3 dice la imagen misma de lo que se mantiene debajo, que es hypostasis de él, que es Dios, ¿sí? Que de qué se mantiene de abajo, qué es el fundamento que está hablando aquí, viene siendo la esencia, hermanos, ¿sí? Y como la esencia no, en ese tiempo no existía como el ser de Dios, pero la correcta palabra aquí sería esencia, hermanos, ¿sí? Esa sería la correcta palabra para Hebreos 1:3, ¿sí? Porque esencia es todo lo que Dios es, todos sus atributos, como omnipresente, estar donde sea, todopoderoso, Él lo sabe todo, ¿sí? El creador. Todo eso son atributos de Dios, y eso es su esencia de Dios, hermanos. La esencia de Dios es todo lo que Él tiene que ser para ser Dios, hermanos, ¿sí? Afuera de Dios no hay nadie, ¿sí? Todo es creado por Dios, ¿sí? La palabra aquí correcta sería en Hebreos esencia, hermanos. Pero como en ese tiempo la palabra esencia no existía como el ser de Dios, entonces por eso me imagino yo que usaron la palabra sustancia. Pero sinceramente, hypostasis aquí quiere decir se mantiene debajo. Y les digo, hermanos, que ustedes mismos investiguen esto, hermanos. Métanse a investigar Hebreos 1:3 para que vean que la palabra correcta no es sustancia. De lo que hoy en día la gente dice que Dios es la misma persona que el Hijo, como una sustancia. Y eso no es lo que significa la palabra sustancia. Tiene otro significado que viene siendo se mantiene debajo, hermanos.